Saludos a los participantes del 10º Congreso Venezolano de Educación Matemática COVEN en su modalidad virtual. En esta oportunidad les presento el siguiente reporte de investigación que lleva por título Enseñanza de la matemática a personas con altas capacidades. En cuanto al planteamiento del problema o de la descripción de las situaciones que dieron origen a la presente investigación, tenemos los aportes de Damore 2008, en donde él aclara que la educación matemática es el arte de concebir y de crear condiciones que puedan determinar el aprendizaje de un conocimiento matemático por parte del individuo. Esta concepción individual de la educación matemática apoya el desarrollo y la atención de las necesidades educativas especiales en las que todos podemos tener cuando aprendemos matemáticas sin necesidad de tener alguna discapacidad. En la UPEL se han hecho algunos esfuerzos por integrar la educación matemática y la educación especial. El primero de ellos fue un evento que se organizó los días 29 y 30 de noviembre del año 2012, en el que se involucró la Universidad del Zulia y en la UPEL en sus distintos institutos pedagógicos. En este encuentro solo se trató algunas discapacidades intelectuales, discapacidades relacionadas con los sentidos, problemas de aprendizaje de la matemática, pero en este evento no se trató el tema del talento en matemática o de las personas con alta capacidad en matemática. Luego, en el año 2015 se lleva a cabo el segundo encuentro de educación matemática y educación especial en la ciudad de Maturín, en el Instituto Pedagógico Antonio Lira Alcalá. Se tratan más o menos los mismos temas que mencioné anteriormente y el tema de altas capacidades en matemática y de personas talentosas en esta área no se abordó. En vista de esto y al el autor estar estudiando la especialización en educación para la integración de personas con discapacidades, realizó visitas a institutos de educación especial y en el Instituto Alayón de Educación Especial se realizó una pequeña entrevista a la docente Rosángel Monroy el día 24 de octubre del año 2018, aproximadamente a las 10 de la mañana. Y la información que nos da esta docente, especialista en el área de educación especial, asegura que en Caracas, Maracay y Valencia no existe institutos para atender las altas capacidades. Estos tres lugares que ella menciona es donde ella trabaja y asegura que no existen estos institutos y que los estudiantes que tienen alguna alta capacidad, sea en matemática o en cualquier otra área, simplemente pasan desapercibidos y que son atendidos como estudiantes regulares como el resto de sus compañeros. En vista de lo descrito anteriormente, se diseñan los objetivos de la investigación. El objetivo general pretende generar lineamientos pedagógicos para la integración de personas matemáticamente talentosas. Este objetivo se desglosa en tres objetivos específicos y dos interrogantes. La primera interrogante intenta responder cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la formación de profesores que enseñan matemáticas a estudiantes con altas capacidades. Esos aspectos se creen que son de orden filosófico, conceptuales y jurídicos. Es lo que señala el primer objetivo específico. Para ello, se construyeron los capítulos que llevan por título definiciones, teorías, normativas, valores y currículo. La segunda interrogante, ¿de qué manera se puede llevar a cabo la integración de personas con altas capacidades o con talento en la clase de matemáticas? Entonces, los dos objetivos específicos que quedan se proponen develar estrategias de enseñanza para estudiantes con altas capacidades de matemáticas y determinar las adaptaciones curriculares necesarias para la integración de estos estudiantes con talento en la clase de matemáticas. Para esto se diseñaron los capítulos que llevan por título Arte, Ciencia y Didáctica. En el marco teórico, en primer lugar, destacaremos dos antecedentes. El primero, Barraza y Soto 2014,
exponen avances de un método para identificar niños matemáticamente talentosos y para desarrollar sus habilidades en matemáticas. Habilidades como la generalización y la abstracción que se producen en el proceso de resolución de problemas. Utilizan como bases teóricas, por supuesto, la resolución de problemas y la teoría del psicólogo ruso Krutevsky. Este método propuesto combina la aplicación de cuestionarios escritos con entrevistas semiestructuradas y las habilidades que se evaluaron fue generalización, flexibilidad en el pensamiento, habilidad para cortar el razonamiento, abstracción, traducción de problemas verbales a planteamientos matemáticos y celeridad en el razonamiento. Otro referente lo constituye el trabajo de García Mendoza y Ulloa del 2014, proveniente también de México, basada en una propuesta de la socioepistemología, considerando 4 dimensiones fundamentales en la construcción de conocimiento matemático como es lo social, lo epistemológico, lo cognitivo y lo didáctico. Esta investigación tuvo como propósito desarrollar habilidades y consolidar el conocimiento matemático de estudiantes sobresalientes de educación primaria de México a través de un taller de matemáticas que utilizaba algunos recursos como dominó de fracciones, torres de Hanoi, Tangram, Sudoku, sopa de letras, sopa de números, pirámides de números cuadrados mágicos, origami, entre otros, donde lo rutinario pasa a ser entretenido y lo aburrido a divertido. En el marco metodológico, se puede destacar que esta investigación se realizó bajo el paradigma post-positivista, enfoque cualitativo, método hermenéutico, el tipo de investigación es documental, la técnica de recolección de la información es el fichaje, el instrumento o los instrumentos de recolección de la información fueron la elaboración de distintas fichas, los documentos analizados constituyeron libros, artículos de investigación, leyes, declaraciones, reglamentos, constituciones, resoluciones, asociaciones, diseños curriculares, manifestaciones artísticas, líneas de investigación y videos producidos en distintos países, incluyendo Venezuela, y que hacían referencia a la educación especial y a la educación matemática y a las altas capacidades en matemáticas. Para ello se construyó una monografía siguiendo los pasos de Morales 2003, en donde el primer paso es la selección y delimitación del tema, el segundo es el acopio de la información que se realizó con la ayuda de la base teórica descrita anteriormente, se organizaron luego los datos y se elaboró un esquema conceptual del tema que se presentará más adelante. Luego se analizaron los datos y se organizó la monografía en distintos capítulos y por último se redactó la monografía. En el primer capítulo de la monografía, titulado Definiciones, se pretende dar algunas características de la personalidad e inteligencia de las personas con altas capacidades. Entre ellas tenemos que su coeficiente de inteligencia es igual o superior a 130. La creatividad en sus vidas tiene un papel importante, son muy creativos. Parecen distraídos, por esto a veces son mal diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Tienen una memoria prodigiosa, destacan de manera autónoma, son competitivos y perfeccionistas. Por esta razón, a veces tienen problemas con sus pares o compañeros, pero tienen problemas sociales no por ellos mismos, sino porque las personas que se encuentran a su alrededor no comprenden su inteligencia. También suelen ser mal diagnosticados con Asperger. Poseen un sentido del humor inteligente y refinado. Su lenguaje es preciso y elaborado, hablan pronto y construyen frases complejas en donde se plantean cuestiones trascendentales desde edades tempranas de temas como Dios, muerte, religión y enfermedades. Son curiosos y perfeccionistas. Su pensamiento es abstracto, pero todo esto no siempre se traduce en un elevado rendimiento académico. Ellos tienen disincronía evolutiva, es decir, su evolución intelectual es distinta a su evolución emocional.
La diferencia entre el talento y el superdotado es que la persona que posee algún talento, por ejemplo, como el de la matemática, se dice que son matemáticamente talentosos. Aquellos que son superdotados son los que destacan en varias disciplinas o áreas y se cree que tienen múltiples talentos. Y el genio, a diferencia de los anteriores, se dice que es más altruista, en cambio las personas con talento o superdotados son egocéntricos. En cuanto a las teorías que constituye el segundo capítulo de la monografía, las que están relacionadas con la inteligencia, tenemos las pruebas de inteligencia de Stanford, Binet, Wechsler y Vineland que utilizan los psicólogos para determinar el coeficiente intelectual de las personas. Es importante destacar que los docentes simplemente hacemos informes descriptivos del comportamiento de los estudiantes, no diagnosticamos. El diagnóstico de altas capacidades debe ser realizado por un equipo multidisciplinario en donde intervienen psicopedagogos, psicólogos y psiquiatras que evalúen el estudiante y determinen realmente si tienen algún tipo de talento o múltiples talentos. Otra teoría ligada a la inteligencia es la de Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, teoría que trabaja con la parte de la matemática. También tenemos otra teoría como la campana de Gauss, empleada para determinar la inteligencia. Si las personas se encuentran entre 0 y 70 es porque tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Si están entre 70 y 130 poseen un coeficiente intelectual normal. Y si es mayor a 130 o está entre 130 y 200, posee altas capacidades. Por su parte, Renzulli teoriza sobre la superdotación, componiéndola de tres elementos: alta capacidad intelectual, implicación en la tarea y creatividad. Importante también son los aportes de la inteligencia emocional de Goleman para altas capacidades. De parte de la educación matemática contamos con la socioepistemología, empleada en uno de los antecedentes, porque con el desarrollo de los aspectos social, epistemológico, cognitivo y didáctico, en la construcción del conocimiento matemático contribuye al desarrollo de altas capacidades. En el tercer capítulo se hace una revisión de la normativa que protege los derechos de estos niños con altas capacidades. Es importante destacar que sobre todo en España y México es donde hay mayor atención a estos estudiantes, donde se nota la creación de asociaciones como la Asociación Española para Superdotados y con Talento, AES, y en México la Asociación Mexicana para el Apoyo a Sobresalientes, AMEXPAS. En el cuarto capítulo se describen algunos valores que deben ser promovidos en las personas con altas capacidades, porque muchos de ellos pueden utilizar esa inteligencia para hacer el mal. Entonces es importante canalizar esa inteligencia hacia el bien y no que la persona termine siendo un destacado delincuente por utilizar la inteligencia para hacer el mal. Se deben hacer adaptaciones curriculares también para las personas con altas capacidades y apelar a las características del currículo, que debe ser flexible, abierto, crítico, actualizado, inclusivo, teórico, práctico y emancipador. La matemática puede ampliarse y profundizarse con el arte, la ciencia, la historia, los idiomas, la literatura y la tecnología. Todo este enriquecimiento curricular se enmarca dentro de una adecuada didáctica, con técnicas y recursos bien diseñados y, por supuesto, previo a una planificación y evaluación específicas. Como conclusiones, para Sánchez 2003, los niños con altas capacidades tienen un pensamiento productivo más que reproductivo, y por ello es preciso que los programas no sean meramente instructivos, repetitivos o memorísticos, sino además flexibles, innovadores y creativos. Este autor resume los modelos educativos de los niños superdotados en tres grandes bloques: el agrupamiento, que tiene que ver con la creación de asociaciones; la aceleración, que tiene que ver con adelantar los conocimientos; y el enriquecimiento, que tiene que ver con ampliar esos conocimientos. Sin embargo, este enriquecimiento curricular, según todo lo que se investigó, debe estar apoyado en teorías, valores, leyes y normativas, conocimientos científicos y artísticos, en fin, en el resto de las actividades humanas donde se presente la matemática.
Por último, les presento algunas referencias y mi correo de contacto para mayor información. Gracias por su atención.